Perfecto. Voy a hacer, me dan un momento para recorrer toda la grabación rápidamente nomás, para que cuando la vean esté completa. Voy a ir rápidamente, a ver. Vamos a ir a compartir. Mis disculpas porque primera vez que me pasa que no le pongo grabar. Ahí. Es una emoción. Voy, entonces, compartir. Ahí. Bueno, ahí está el título, Cómo ayudar a tu hijo a elegir su carrera. Me presenté, ¿no es cierto? Y también mencionar que va a haber una charla, que ya voy a hablar de eso, y nos situamos en cuál era el problema o desafío, ¿no es cierto? Y que como papás tenemos ciertos temores que puede ser que no se equivoque, que nos coja una carrera sin futuro, que no sea una pérdida de tiempo o de dinero. Esto lo avalamos con algunas estadísticas. Ahí está, estos son los costos que puede llegar a costar una carrera en la cantidad de años que dura las carreras en Chile, por tanto pudiera llegar a ser una inversión muy significativa. Por ejemplo, una carrera de 10 millones entre matrícula y arancel que dura 5 años, perfectamente 50 millones de inversión. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestro hijo? Y ahí se daban los escenarios desde aquel o aquella que no le gusta nada, pasando por situaciones intermedias hasta aquellos que les gustan muchas cosas y que de pronto quieren hacerlas todas o no saben por cuál empezar. Entonces, hasta aquí habíamos llegado. La clave como papás es entonces el diálogo con nuestros hijos. Y para ello, la invitación es a que ustedes abran su mente, sus oídos, como aparece ahí el perrito, ¿no es cierto? Y su corazón, y lo escuchen genuinamente. Escuchar genuinamente significa no voy a escuchar para responder, como es lo habitual. Estoy esperando a que termine para yo ahí meter mi cuchara, sino que escucharlos para entender, para empatizar con lo que él o ella están sintiendo. ¿Para qué? Para que me abra las puertas de su corazón y de su confianza y me permita entrar ahí, porque si no se va a cerrar como ostra y yo voy a estar en la más completa ignorancia de lo que está pensando, de lo que está sintiendo. Entonces la idea es que lo podamos escuchar genuinamente. Seamos también una caja de resonancia, no juzguemos, sino más bien los alentemos y ayudemos a explorar posibilidades. O sea, ¿qué otras carreras hay? ¿Qué posibilidades tenemos de hablar con alguien que esté cursando la carrera, por ejemplo? Hacer test vocacionales, conocerse más para que de alguna manera entienda para qué es bueno y qué le gusta, qué lo motiva, qué lo estimula. Y también recordar que nosotros muchas veces estamos hablando de jóvenes de 16, 17, 18, 19, 20, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros hemos tomado las decisiones por ellos, hasta ahora, muchas veces. Entonces, dónde vivir, dónde irse de vacaciones, dónde celebrar tal cosa, entonces, dónde almorzar, cuándo almorzar, qué ropa, hasta la ropa de pronto. Entonces, esta puede ser, si no la primera, una de las primeras decisiones más importantes que ellos tomen de manera independiente. Entonces, ojo que son novatos en esto de tomar decisiones, al menos de este calibre. Entonces, solemos muchas veces pedirle a nuestros hijos que respondan ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y eso va más hacia el lado del hacer, ¿no es cierto? Y en cambio, muy pocas veces le hablamos qué tipo de persona quieres ser con mayúscula. Hablamos de identidad, no de lo que quieras hacer, sino de lo que quieres ser como persona. Y aquí hablamos de preguntas poderosas, ¿no es cierto? Que las preguntas poderosas son preguntas que no se responden con un sí o con un no, son preguntas abiertas y son preguntas que hacen que nuestros hijos reflexionen acerca de
qué es lo que quieren para su vida y que puedan tener la oportunidad de conocerse más a sí mismos. Por ejemplo, ¿quién eres tú? ¿Y qué elegirías contar de tu historia y por qué? Y tal vez, ¿qué no elegirías y por qué? ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Por qué te importan esas cosas y no otras? ¿Qué significa para ti tener una buena vida? ¿Qué significa para ti ser una buena persona? Se fijan que no son preguntas habituales estas, son preguntas que de alguna manera lo llevan a espacios de reflexión distintos. No significa que les vayan a responder al tiro, pero porque además también hay que generar un ambiente de confianza, pero se abren las puertas para que él o ella empiecen a caer en cuenta de quiénes son. Otras preguntas que también les podemos hacer en una conversación con ellos, en una escucha genuina como hablábamos, ¿qué piensas que quienes son importantes en tu vida creen de ti? La familia, los amigos, la pareja, si hay, ¿no es cierto? Quienes lo conocen y lo quieren, ¿qué, qué creen él, qué opinan? Pero también lo podemos convidar a que les pregunte directamente. De hecho, en el proceso de coaching que yo hago, hay un ejercicio donde les pido que vayan donde estas personas que los conocen y los quieren, y les pregunten directamente qué opinan de ellos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus puntos de mejora, si los entrevistaran, por qué sería, qué diría, o sea, en el fondo que vayan como ellos mirándose en qué son buenos y en qué se motivan. ¿Qué personas admiras en tu vida y por qué? Interesante también esta pregunta porque es una suerte de espejo. Muchas veces las personas o las características que admiramos de ciertas personas, que por lo demás pueden ser personas que conozco, personas que no, personas reales, personas ficticias, de un libro, de una serie, un superhéroe, me han tocado Batman, Spider-Man, Naruto, youtuber. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué lo admiras? Por su perseverancia, por su sentido del humor, por su amabilidad, por su inteligencia. Entonces, esas son características, valores que yo quiero tener más en mi vida o que también quiero tener porque siento que estoy al debe en eso y eso también habla de mí. ¿Cómo influiste en las personas que te rodean el día de hoy? Mis compañeros, mis amigos, hay un amigo enfermo, lo voy a ver, lo llamo, el conserje del edificio, lo saludo, hago mi cama o le doy comida al perro, o sea, ¿qué hago para de alguna manera influenciar el mundo que me rodea? Y bueno, en los tiempos que vivimos, ¿no es cierto?, que hablamos de followers, de seguidores, ¿no es cierto? Los papás aquí dejamos de ser los líderes. Aquí ya dejamos de ser los que estamos a cargo, sino que pasamos a ser los seguidores de los chiquillos. Ya nuestro rol pasa a ser más de guía que de protagonismo. Y bueno, acá, una vez que te das cuenta de eso, que caes en cuenta que ya no eres el que la lleva, se vuelve mucho más sencilla la relación con tu hijo o hija. También interesante en esto de que el diálogo es clave, es también facilitarles a nuestros hijos o proponerles que se reúnan con personas que están estudiando o trabajando en la carrera que han manifestado cierto interés o que les gustaría conocer, porque de repente no saben lo que hace un terapeuta ocupacional o no saben que hay carreras nuevas que están más involucradas con la tecnología y que a lo mejor esa carrera para ellos les acomoda perfecto. Entonces, investigar las carreras, investigar quiénes del entorno han estudiado o están trabajando, están ejerciendo esas profesiones. Así que eso también es una posibilidad que como papás nosotros les podemos ayudar a encontrar esas personas. También propiciar que vean experiencias nuevas, voluntariados, teatro, música, viajes, intercambios, cursos. Hoy día hay mucho curso online también.
a veces universidades prestigiosas que gratis o por muy poca plata te dejan, te abren a un mundo nuevo para entender ciertas cosas, por último, para entender qué no te gusta, que fue casi de cultura general, o por el contrario, que te gustó mucho, pero no sabías que existía esa posibilidad, por ejemplo. Seminarios, deportes, hobbies. Los hobbies tienen diría, lo positivo que tiene un hobby es que nos permite, es como una suerte de laboratorio. Nos podemos equivocar, nos podemos frustrar y nos ayuda, porque a veces si uno juega fútbol, por ejemplo, no siempre gana o no siempre lo hace bien. Entonces, es muy bueno los hobbies en ese sentido porque nos permiten acercarnos a la frustración de una manera eh, menos impactante en nuestras vidas. ¿M? También considerar, por favor, si tienen dudas, consultas, preguntas, comentarios, háganlas nomás, siéntanse con la libertad de hacerlo, ¿ah? No hay problema. Bueno, y acá también considerar que no tenemos que tener todos los huevos en una misma canasta. Me pasa mucho con los chiquillos que quieren estudiar medicina, por ejemplo, que solo piensan en medicina. Y medicina es bien difícil. Necesitas sobre un promedio 6,6 de la enseñanza media, necesitas un alto puntaje y necesitas una capacidad de estudio alta. Entonces, no muchas veces los chiquillos lo logran, pero tienen que tener un plan B, un plan C. Entonces, como para mirar que también existen otras posibilidades, porque también podemos, justamente lo que estábamos hablando recién, de la frustración puede ser muy alta, si es que no logran materializar el ingreso a medicina en el ejemplo que les estoy contando. Entonces manejar un plan B, un plan C o los que sean necesarios es muy apropiado porque no podemos tener todo concentrado en una sola opción. Y también llamarlos a que no elijan por descarte. Por ejemplo, no me gustan las matemáticas, entonces quiero huir de las matemáticas, así que voy a estudiar derecho, por ejemplo. Entonces, cuidado, no elegir por lo que quiero evitar, sino que elegir por lo que quiero para mí. Y aquí yo siempre les hablo a los chiquillos y chiquillas, les digo, bueno, algunos lo conocerán, la ley de Pareto, el 80-20, o sea, que al menos un 80% te guste de la carrera. Bueno, y ahí hacemos toda una investigación de las carreras, cuánto dura, cuánto vale, cuál es el campo de desarrollo, cuáles son las características del egresado, cuál es el grado de empleabilidad, los ingresos, de manera que hagan un barrido, las mallas, por cierto, hagan un barrido y vean cuáles son las carreras que ellos más sienten que les van a servir como herramientas para la vida profesional que ellos quieren realizar. Y bueno, también, ¿no es cierto?, darse un espacio exclusivo como mamá, como papá, con nuestro hijo o hija, ¿no es cierto? Exclusivo, digo, sobre todo a Constanza tiene 4, entonces puede darse ahí un espacio, ir a tomarse un cafecito, salir a dar una vuelta con el perro, no sé, pero solo con tu hijo o hija, de manera de poder tener esos espacios en común para poder estar juntos. ¿M? Y eso, bonus track, si hace que se sientan seguros cuando te hablan sobre sus sueños, sus inquietudes, ¿no es cierto? Es un punto de partida para tener una relación mucho más profunda, abrirle las puertas a la confianza y que ellos te hablen de lo que quieren, de lo que temen, de lo que anhelan. Entonces es muy buen punto de partida esto de abrirnos al diálogo genuino. Bien, entonces, ¿cuántos somos? Ahora, a ver. 11. Tengo 11 acá, pero menos yo, son 10. Ya podemos hacer dos grupitos de A5. Dice. Vamos a hacer una actividad grupal, los voy a separar en dos grupitos. ¿Qué tan claro ves a tu hijo o hija en la elección de su carrera? Esa va a ser una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿de qué manera nosotros como padres o madres podemos involucrarnos en la elección de carrera de nuestros hijos? ¿Les quedan claras las preguntas? Sí, ¿Sí? Ya.
Entonces sáquenle una foto o escríbanlo, yo igual se las puedo pasar por el chat, pero de todas maneras como para que ustedes las tengan a mano para poder trabajarla en los grupos. ¿Ya? ¿Sí? ¿La tienen? ¿Sí? No, Ya. no. No, ya. Ah. ¿Qué? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Entonces, nos vamos a armar grupo, yo creo que van a ser 2 o 3, y se asignan a las salas donde van a responder estas preguntas de manera grupal. Eligen un representante de una o una representante del grupo. Yo voy a pasar resolviendo consultas si es que las tuvieran. Vamos a tener 15 minutos para responder esas preguntas. Después volvemos, ¿no es cierto?, a plenario y el representante del grupo, o si quieren hablar todos también, pueden compartir lo que pudieron conversar grupalmente. Entonces, dejemos de compartir y nos vamos a las salas. Denme un segundo para armarlas. Entonces, somos 10. Vamos a empezar. Si alguien tuviera problemas de que el grupo donde queda no hablan, no parece no estar, me avisa y los cambio. ¿Mm? Por favor. Ahí va. Así que para que le den a aceptar, por favor. Ya, perfecto. Ahí debería llegarles un mensaje. Ya. ¿Cómo les fue en la actividad? ¿Qué grupo? Teníamos 3 grupos, así que sería interesante escucharlo a cada uno. A nosotros nos fue bien, la verdad es que estábamos como bastante de acuerdo en todas las respuestas que dimos y pensábamos más o menos de forma similar. La palabra, la segunda pregunta o la tercera pregunta, la palabra involucrar es Ujú. como bastante amplia y dependiendo del sentido que uno le iba dando, era positivo o quizás no tan positivo. Pero en general teníamos un pensamiento más o menos igual todo y en realidad cuando creemos que cuando el niño no está tan, ¿cómo se llama? No sé si convenció la palabra, tan claro en lo que quiere estudiar, claro, Juan decía, oye, hay que ver los perfiles de salida para ver más o menos en qué se puede desarrollar, para ver si eso es lo que quiero o no, en el sentido de ver si ese trabajo es como de oficina o si ese trabajo es más de terreno, como para que se vayan haciendo una idea de cómo se proyectan un poco. Y lo otro es entrar a estos college que en el fondo te dan una variedad de ramos a los que tú puedes optar y después cuando ya, creo que 2, 3 años, uno puede ya enfocarse más a alguna carrera que los llene, digamos, o que ya están seguros que eso debiera ser y así no perder, digamos, ni el tiempo ni la inversión que se ha hecho hasta el minuto. Mm, sí, perfecto. Muchas gracias, Maritza. No sé si ahí Juan o Andrea O parece que Andrea, era. sí, Andrea, Andrea. ¿quieren agregar algo más o se sienten representados? No, está bien. Esta especie de college en realidad es como, se conoce como bachillerato, ¿no? Sí, Mm. sí. Hay un college que tiene la católica, que te Sí, permite claro, entrar. tiene la católica, sí. Sí, exactamente. Pero la mayoría tiene bachillerato, que dura 2 años y de diferente índole dependiendo de la universidad, pero son como la puerta de entrada a una carrera o a un área. ¿Mm? Sí, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo nos quiere contar cómo les fue? Hola, Hola, Carolina.
El grupo de La- el grupo de el grupo de las Carolinas. Carolinas. Me tocó con apoderar el curso, así que súper bien. Nada, la primera pregunta la estuvimos conversando y en realidad, en general, no lo tienen tan claro, tienen como una idea más o menos por dónde ir, pero todavía no está muy definido y teníamos como la idea de no estar muy encima, que ellos, como dices tú, que tomen sus propias decisiones, porque son decisiones que en el fondo ya son para ellos, no es lo que uno ya vivió esa parte. Entonces ellos tienen que tomar la decisión y uniéndola con la segunda pregunta de más o menos de ayudarlos con nuestra experiencia, de guiarlos con todo lo que nosotros hemos vivido, porque en el fondo antes yo tengo la impresión de que los papás como que no se metían mucho, ellos estaban como en otra senda, en cambio ahora uno como que está más involucrado en todo lo que se relaciona con la educación de los niños, entonces nuestra experiencia les puede ayudar un poquito, pero no encima de ellos, sino que acompañándolos con nuestra experiencia. Eso es como lo que sacamos como en conclusión un poquito de las preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Y el siguiente grupo, ¿Cuál era el siguiente grupo? el grupo de ustedes. Siempre que pregunta es. Ya, bueno, Te resumen. espérate. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, entonces, ¿de qué tan claro es qué ¿Sí? tan claro ves a tu hijo en la elección de su carrera? Yo la verdad es que no lo veo para nada claro. Hoy día es un poquito esa la conclusión. Y de cómo podemos involucrarnos en su carrera, conociéndolos bien y dándoles experiencias de vida que ellos puedan evaluar de así me gustaría ser. A esto quiero llegar, así me imagino mi vida. Y que por lo menos yo hablo de título, en esto no sé si lo tomarán como equipo, pero yo sí lo tomo, yo lo encuentro muy importante y que no le hagan tanto caso a lo que te gusta como ramo de la enseñanza media o malla curricular, no, preocúpate más de lo que, de tu vida hacia adelante, no de los ramos que tengas que sí o sí hacer en la universidad. Exactamente, como proyecto de vida. Sí, Sí, perfecto. Tu nombre no me lo sé. el marido de la Isabel. Ya, está bien, perfecto. El primer ramo. Ya. Ya, perfecto. Marcelo. Oye, te quería hacer una consulta con Sí, dime, respecto Isabel. del college, que dicen que también, no sé si es mito o realidad, esto de que son tan competitivos, que a veces los chicos quieren ingresar a una carrera y nunca logran entrar. ¿Qué hay de...? Eso es así. Hay algunos bachilleratos, sobre todo, por ejemplo, los que tienen que ver con medicina, que tienen muy pocos cupos para vacantes que vienen de los bachilleratos. Entonces tú no tienes compañeros, tú tienes competidores. Ya. Entonces Sí, ahí se hace, no. claro, para algunas carreras entonces, para algunas profesiones. Sí, sí, el fin de semana justamente estaba conversando con una chiquilla que me contaba que ella está en el bachillerato de Derecho de la Andes, pero me dice que el de Medicina es tan, tan así de escalofriante, por Sí, decirlo. esa palabra la he escuchado. Tú te pierdes una clase y te pasan los apuntes mal. Sí, eso había escuchado. Entonces, Mm. hay que tener cuidado. Sí, Pero en general los otros bachilleratos son más normales, digamos, en ya, general. Va a ya. depender de la carrera y de la universidad. Pero, y del college, de la católica, tú depende, porque entras con una cierta, ciertos ramos y después tú vas tomando un major, un Ya. minor, y Ah, con eso sí. vas construyendo a qué carrera quieres. Pero igual interesante porque por ejemplo, ingeniero, pero con un minor en biología, no sé. Entonces puedes construir una carrera entretenida, bien diferenciada, Sí. digamos. ¿Mm? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, no sé si alguien más tiene algún comentario
o algo más que quieran compartir para seguir? ¿No? ¿Estamos ¿No? bien? Ya, perfecto. Algo dice acá, ya, ahí está. Evelyn, ¿estás? Ah, es que Evelyn estaba ingresando recién, me decía que tenía problemas con el audio. Sí, ya. Entonces, vamos. Sigamos. ¿Se ve a todo esto? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces veníamos de la actividad grupal, el plenario, ¿no es cierto? Y aquí les voy a entregar unos cuantos tips para ayudarlos a acompañar en este proceso sus hijos. Ah, antes de eso voy a hablarles de la charla. La charla es mañana. La idea es para quienes, para chiquillos que están en enseñanza media, a punto de salir, que se tomaron un año sabático o están sintiendo o congelaron o sienten que la carrera en la que están no es para ellos. Entonces pueden venir mañana a esta charla, es perfecta para ellos. La idea es que vamos a ver cuáles son los factores, tanto internos como externos, que los afectan en la toma de decisiones. ¿Mm? Así que la experiencia es gratuita y es mañana, como les decía, a este horario a las 19:30 y donde se pueden inscribir en este enlace. Se los voy a compartir. Déjenme buscar el enlace y se los comparto. Aquí está. Este es el enlace acortado. Chat, el chat aquí. Mm. Ahí está. Este enlace, charla, jóvenes. Ahí está. Ahí se los acabo de compartir, por si fuera de interés de sus hijos. Bien, entonces, un primer tip, un primer consejo que hemos conversado, ¿no es cierto?, es el tema de ayudarlos, ojalá, a fomentar, propiciar este autoconocimiento para que descubran cuáles son sus talentos. ¿De qué manera lo podemos hacer? Entonces, como papá, nosotros los vamos a guiar para que ellos sean los que elijan, pero nosotros de alguna manera pavimentarles el camino, ayudarlos, ¿no es cierto?, como estas guías de las plantitas. La clave es conversar con ellos sobre sus fortalezas, sus puntos de mejora, así como también sus intereses y sus habilidades. Ojo aquí con aquellos que son muy autocríticos, que de pronto no creen mucho en lo que hacen, aunque lo hagan bien, dicen que ustedes son sus papás y que, que en el fondo están poniéndole mucho y hay que ser equilibrado en eso. También, perdón, también que hay personas que, por ejemplo, tienen un contexto de obviedad que no les permite visualizar sus talentos. Ejemplo, me tocó un chiquillo que armaba y desarmaba motores porque el primo, el hermano, el tío, el papá, todos armaban y desarmaban motores. Entonces, cuando me habló de armar y desarmar motores, me lo dijo como que todos respiramos, todos armamos y desarmamos motores. Entonces, claro, como todo su contexto lo hacía, no era ningún punto diferenciador. Entonces, ojo con eso también, que a veces damos por entendido que como cantar, como todos cantan bien, eh, yo lo hago igual que el resto nomás. Entonces, ojo ahí, que puede haber también un talento que de pronto se subestima. ¿Qué otras preguntas a las que ya hemos conversado podrían hacerse? Es qué temas te atraen, cómo te gustaría trabajar. A esto me refiero si en equipo, bajo proyecto, independiente. Aquí tenemos los nómades digitales. En la pandemia muchos chiquillos se fueron a trabajar a México, por ejemplo. Una niña desde Turquía dio su tesis. Entonces, todo eso tienen que ir considerando si ellos quieren trabajar en una oficina, si quieren trabajar remotamente desde su casa, o esto del nómade digital, ¿no es cierto? O si quieren trabajar en terreno,
por horarios o por jornadas. Todo eso nos va hablando como que se vayan poniendo en el lugar de cómo les gustaría que fuera ese trabajo. Les va a ir dando luces de qué es lo que quieren hacer en una primera instancia. En segundo lugar, identificar cuáles son las creencias limitantes a la hora de elegir nuestro camino profesional. Para quienes no están tan familiarizados con el término creencia, las creencias se refieren a formas de pensar, a ideas que tenemos respecto de la vida. ¿Por qué? Porque hemos nacido en una determinada familia, en un contexto histórico, bajo una religión, a veces la profesamos, a veces no, pero la familia lo hace, entonces nos tiñe, ¿cómo se llama? Nos criamos de cierta forma, mirando la vida de una cierta manera, en un cierto colegio. Entonces, todo eso va haciendo que tengamos creencias que nos empoderan y nos facilitan el desarrollo y la toma de decisiones, pero hay otras creencias, otras formas de pensar que nos atornillan al revés y que nos obstaculizan nuestro desarrollo y nuestra toma de decisiones. Esas son las creencias limitantes, que por cierto también nos limitan cuando podemos decidir qué carrera estudiar. Entonces, cobra gran relevancia en este proceso los miedos o creencias que frenan a tu hijo o hija. Y la idea es que nosotros lo podamos apoyar como desempañando estos lentes. Nos va a costar porque nosotros también estamos metidos en el mismo cuadro, porque de hecho muchas de las creencias limitantes propias se las vamos a transferir a los cabros porque es como la forma de ver la vida. Entonces se comparte a veces de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta que nos limitan porque son nomás. Ahí voy a darles un par de ejemplos que a lo mejor incluso se pueden sentir identificados. Entonces, por ejemplo, como creencia limitante, que esta está muy expandida en nuestra sociedad. Debo pensar en los demás primero, aunque me perjudique, sobre todo a las mujeres. No tengo que ser egoísta. Y versus, ¿no es cierto?, mis necesidades son importantes, si me preocupo por ellas, estaré más feliz y ayudaré mejor a las demás. ¿Notan la diferencia? Esto es como cuando uno, los que hemos tenido la fortuna de viajar en avión, vemos, ¿no es cierto?, que cuando el azafato o la azafata dice va a caer la mascarilla de oxígeno, usted se la coloca primero para después ayudar a los niños, a las personas con capacidades disminuidas, ¿no es cierto? Empezamos por nosotros mismos. Bueno, esto es lo mismo. Empezamos con nosotros mismos para que tengamos una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Mayor bienestar para poder ayudar a los demás. Después, abordar una tarea muy difícil siempre me pone muy nervioso, muy nerviosa y me cuesta tener autoconfianza. Dándole la vuelta, abordar una tarea muy difícil me da práctica. Hace que cada vez me sea más fácil y mejora mi autoconfianza. ¿Se fijan cómo pasamos de algo que nos limita, nos frena, a algo que nos hace mirar las cosas de manera más optimista? Entonces, a la hora de elegir la carrera, también puedo pensar de otra manera que como la que probablemente están pensando de repente los chiquillos, frenándose, obstaculizando la mirada que tienen con respecto a elegir una carrera. Un tercer tip, ayudarlo a encontrar su propósito, que es un poco lo que decía el marido de Isabel Arteaga respecto al proyecto de vida. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que muchos jóvenes de hoy están a la deriva, no han encontrado como lo que ellos quieren hacer con su vida. Y por cierto que están llenos de dudas y ansiedad. Entonces, ayudarlos a que encuentren ese propósito les va a dar una dirección, les va a dar un sentido, una motivación. Un papá o una mamá no podemos nosotros realizar esa labor por ellos, ¿no es cierto? Porque es su propio propósito, pero sí les podemos dar alternativas, presentarles opciones. Esto de que conozcan otras variantes, como por ahí escuchaba yo que alguien quería estudiar ciberseguridad o la ingeniería en biotecnología, ¿no es cierto? Que hay otras carreras que han surgido y que a lo mejor no son tan conocidas y que a lo mejor sí son más cercanas a mi propósito de vida.
Entonces, entablar una conversación con tu hijo, preguntarle qué piensa sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es importante y lo que no. Los padres podemos ayudarlo a explorar posibilidades de manera que conozcas a dónde quiere dirigir sus pasos en la vida. Entré a un grupo de las Carolinas, las voy a acusar, no, no, broma. Y ahí hablaban de que uno de sus hijos quería estudiar medicina, pero había pasado tiempo en las vacaciones con el abuelo, que es de abogado, y le había parecido, él está en tercero medio, le había parecido muy interesante lo que hacía el abuelo. Entonces yo le decía, pregúntale para qué quiere ser médico o para qué le gustaría ser abogado. Entonces, me hablaban de que, por ejemplo, él quería ser médico para atender a los niños, el tema de pediatría. Entonces, tal vez, esto es una elucubración, él podría querer estudiar derecho relacionado con el derecho de familia, con todo el tema. Entonces, hay que indagar, hay que investigar, ¿para qué quiere estudiar eso? Porque en el fondo las carreras son herramientas, las carreras no son un fin en sí mismo, son un medio, no un destino. Además, esta generación va a pasar los 100 años, si es que se cuidan, va a pasar los 100 años, entonces tienen posibilidades de no solamente tener una carrera, pueden tener varias carreras, varios estudios, entonces no necesariamente esto va a ser encasillarme en una profesión toda mi vida. Entonces, más con todos los cambios que hay, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, el tema del calentamiento global y etcétera. Un cuarto tip, ya estamos llegando al final, toma de decisiones y elección de carrera. Entonces, una vez que ya me conozco más, identifico cuáles son estas creencias que me limitan, encontré una primera aproximación a mi propósito, entonces así tu hijo o hija va a poder tomar una decisión mucho más efectiva y más informada respecto de cuál quiere ser su futuro profesional. Una vez que ya la escoja, o en singular o en plural, ¿no es cierto?, considerando plan A, plan B, plan C, ver también cuáles son las posibilidades de empleo que tiene esa carrera. Hablamos del tema de cuán saturada está, cuál es el grado de empleabilidad, cuáles son los ingresos que va a percibir. Eso se condice con la calidad de vida que quiere llevar, con las comodidades que quiere tener. Por cierto, yo en los procesos de coaching, a veces cuando veo a los chiquillos muy soñadores, muy poco aterrizados, también les planteo un ejercicio de costos de la vida. O sea, ya, te vas a ir a vivir solo, ¿en qué comuna quieres vivir? ¿En qué barrio? Tal. ¿Cuánto sale un arriendo ahí? Vaya a amoblar, porque necesitáis una cama, necesitáis un refrigerador, necesitáis un microondas, necesitáis una cuenta de internet. ¿Vaya a tener auto? No, perdón, ¿vaya a tener auto o no vas a tener auto? ¿Cómo te vas a movilizar? ¿Vas a tener mascota? Entonces, todas esas cosas como para que ellos vayan entendiendo cuánto dinero van a necesitar en términos de la inversión que tienen que hacer y los gastos mensuales que tienen que llevar, que todos ustedes saben de qué estoy hablando, pero ellos no necesariamente. Y la bibliografía, en este caso, le pueden sacar una foto, es acceso a mineduc.cl, ahí van a encontrar diferente información y sitios web que están relacionados con la PAES, ¿no es cierto?, con los beneficios estudiantiles, con información del Mineduc, etc. Dentro de esas mismas web que salen ahí, está mifuturo.cl. Mifuturo.cl es como el link, diría yo, más interesante, a no ser ya específicamente una universidad, una carrera, pero tiene de todo acá. Tiene todas las carreras, todas las universidades, si están acreditadas o no, cuántas vacantes hay, cuál es el grado de empleabilidad, los ingresos, cuáles las ponderaciones de las pruebas, o sea, si piden matemática 1, o sea, matemáticas 2 o no, qué porcentaje significa eso, cuánto piden del NEM, todo eso sale ahí. Después hay algunos sitios web complementarios que estudiarenchile.com, universianet.net, el capítulo de Chile, después chileestudia.com y tucarrera.cl, que es un sitio web de trabajando.com que habla justamente de cuán saturadas están las carreras.
Y si quieren saber de becas, pueden hacerlo en el sitio web de la Fundación por una Carrera.cl y beneficiosestudiantiles.cl, que por lo demás también está en el primer link, que son acceso a Minedu. Así que sáquenle una foto nomás. Igual, como les decía, esto está quedando grabado, así que pueden ahí también tener la información en la grabación. Bien, ¿pudieron sacar la foto? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, excelente. A ver, ¿alguien me dice algo en el chat? Sí. Perfecto. Entonces, aquí les cuento. Ella, se las presento, es una mamá, como muchas de ustedes. Ella contrató los servicios de nosotros y la mamá de Carla hoy día estudia Derecho en la Universidad Católica. Dice, nosotros tomamos el coaching vocacional para nuestra hija Carla. Pasé de tener una hija que estaba muy perdida, muy desorientada y muy poco motivada en relación a su futuro, a tener una niña que está hoy súper orientada, está con un objetivo claro, ella encontró lo que quiere hacer. Les quiero decir que a nosotros este proceso, aparte de darle a Carla las herramientas para encontrar su camino vocacional, también le ayudó a conocerse mucho más a sí misma, que era lo que hablábamos recién del autoconocimiento, a creer y a confiar mucho más en su habilidad y en sus capacidades. Y por tanto para nosotros fue un proceso, comillas, redondito. Estamos súper felices, súper satisfechos y lo recomendamos a ojos cerrados. Y por el lado de los chiquillos, el Ignacio Rohuede, él había entrado a estudiar ingeniería comercial a la Adolfo Ibáñez. Y hoy día está estudiando comunicación audiovisual en el DOC. Bien diferente. La verdad es un proceso súper bonito donde los cuestionarios y las respuestas que te entrega, aparte de la ayuda incondicional que está dispuesta Laura a ofrecerte, te ayudan mucho a conocerte a ti mismo. Y en verdad es algo súper necesario para vivir en el día a día, más que para escoger una carrera, porque finalmente tus habilidades y aptitudes son lo que van a definir en lo que eres bueno y en lo que te puede gustar, por lo que puedes llegar a una carrera mucho más fácil conociéndote. Entonces, como ven, esos son los testimonios. Y contarles cuáles son los beneficios de este coaching vocacional. Es la toma de decisiones informadas, ¿no es cierto? Que un poco lo que hablábamos en el sentido de informarse en estos links que aparecían acerca del grado de empleabilidad, ¿no es cierto? Las mallas, toda esa información que permite tomar una decisión más informada. Entonces, también el autoconocimiento y la claridad, que la idea aquí es ayudar a los jóvenes a través de estos procesos a conocerse y a comprender sus intereses, sus valores y su personalidad. Y eso lo hacemos con test y actividades de autoexploración para que ellos finalmente den con aquella carrera o carreras que son las más idóneas para ellos conforme a la afinidad que ellos tienen, y así ellos reducen la incertidumbre y aumentan la confianza en su elección. También alinear la carrera con sus pasiones, o sea, que identifiquen esa carrera que está alineada con quién ellos son, más allá de que sea una carrera que les va a dar o no un cierto estatus o un cierto ingreso. Y la identificación de fortalezas y habilidades de manera que ellos puedan entender mejor cuáles son las cosas que tienen a favor para poner sobre la mesa y poder mejorar sus oportunidades de empleo y crecimiento profesional. Y para quienes también puedan reducir los cambios de carrera, los arrepentimientos, ¿no es cierto?, para a través de este proceso disminuir esa probabilidad y que ellos se conozcan más y se sientan satisfechos con la elección que hagan, minimizando la posibilidad, ¿no es cierto?, de tomar decisiones impulsivas o influenciadas por factores externos. En resumen, tomar los servicios de coaching vocacional les permite beneficiarse y desarrollar una carrera satisfactoria y exitosa, digamos, en el presente y en el futuro, transformando a las personas mucho más satisfechas y con mayor bienestar en términos generales. Bien, aquí están los valores nuestros. Pero estos son el mismo programa, solo que la modalidad cambia. Está presencial, online y híbrida o mixta. Son 8 sesiones
autoconocimiento, lo que veíamos hoy día en el webinar, descubrir los talentos, identificar las creencias limitantes, explorar el propósito y la toma de decisiones, y hay apoyo de test vocacionales también, sobre todo en las 2 primeras sesiones. Se entrega un informe final con una reunión final con los padres. Y también existe la posibilidad para quienes están más decididos, más claros, de hacer un coaching express, que en el fondo es, contestan 5 test vocacionales, intereses, aptitudes, inteligencias múltiples, personalidad y estilos de aprendizaje, y con eso se ve cuáles son las mayores coincidencias y se entrega en una sesión de larga duración el resultado de ese test, indicando cuáles son las carreras más con más afinidad para esa persona. Y también existe la posibilidad, y esto surgió a partir justamente de la necesidad de los chiquillos que en mis inicios les hice el proceso de coaching, de acompañarlos a postular a su primer trabajo, de poder ayudarlos a hacer su currículum, su perfil en LinkedIn, entender cómo se mueve el mundo laboral, etc. Y también está el tema de los desarrollos de habilidades para la universidad. Entonces, acá la sigla es Entrenamiento de Habilidades para Sobrevivir a la Universidad. Y aquí todo el tema de la inteligencia emocional, la autogestión, la comunicación efectiva, trabajo en equipo, de manera de poder bajar los niveles de estrés, tener unas relaciones más saludables y tomar mejores decisiones para su futuro. Y siempre apoyado por test. Y bueno, si contratan alguno de estos servicios, tienen un 10% de descuento, y aquí están los datos de cómo me pueden ubicar, además que ya tomamos contacto por el correo y por el WhatsApp. Y no sé si hay alguna pregunta como para que podamos compartirla y ir concluyendo el día de hoy. Yo tengo una pregunta, Laura. Sí, dime, Bueno, Marisa. la mía está recién en primero medio, la verdad, pero porque ella es como súper ansiosa. Entonces, quizás yo le podría ofrecer a ella tomarle el Express como para que se haga una primera idea. ¿Servirá? Sí, 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 Aunque sirve. Y después, aunque después pueda cambiar totalmente, ya da lo mismo, pero por último bajarle un poco el... no, y también a veces te sirve para tomar, porque más que la carrera en sí te va a ir hacia el área, en el caso de Claro, ella. exacto, claro, como para que entienda, porque ella me dice ingeniería o derecho, entonces como que son dos cosas nada que ver. Entonces Mm. como que, yo creo que porque está muy chica igual, pero quizás para que ella quede como más tranquila para lo que pueda hacer mejor, o sentirse más en confianza. Efectivamente, bueno, como le decía a una de las participantes, también habría que ver para qué quiere estudiar ingeniería o para qué quiere estudiar derecho, cómo se imagina ella, en qué se ve con esas carreras, porque en el fondo, como les decía, son herramientas, no son un fin en sí mismas, pero también va de la mano que está chiquita todavía, entonces hay que ayudarla a descubrirse. Ya, perfecto, gracias, Laura. Ah, Marisa. ¿Alguien más, un comentario, una pregunta que podamos compartir o resolver? Isabel. Sí, em, en el caso de nosotros nos preocupa más nuestra hija, que está en segundo ya de ingeniería y sentimos que no está tan segura de qué especialidad enfocarse y no sé cuál de todos los coaching es el más adecuado para ella, o quizás, no sé si tú puedes tener una entrevista para definir qué coaching, cómo funciona ahí, digamos, el Sí, sistema. se puede tener bueno, de hecho siempre tenemos una reunión inicial Ya, con los ya. papás y los chiquillos, como para ponernos de acuerdo, y aquí es primordial que sus hijos quieran. Si Sí, no quieren, si van obligados por ustedes, no resulta. sí. No resulta. Ellos tienen que querer. Ujú. Ya sea porque ustedes los convencieron de alguna forma que a ellos les haga sentido, porque ellos son automotivados. Eso. Entonces, hay que ver, pero tiene que ser de manera voluntaria. Esa es como la condición, y luego nos juntamos y claramente podemos ver
qué área de la ingeniería puede ser la más apropiada para ella, siempre y cuando ella quiera seguir en ingeniería. ¿Eso está asegurado? Sí, Sí, hasta el sí, momento sí. ¿Se ve sí, bien? se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, claro, ahí se puede ver La cuál es única la carrera que vamos a pagar. la única carrera que qué. ¿Qué vamos a pagar? Ah, ya, perfecto. Entonces la tendrá que trabajar y estudiar. Así que perfecto, conversemos después, Isabel. Po. Sí, de todas maneras. Ningún problema. Es que mañana no va a poder estar en tu charla gratis porque sale de la prueba a las 7:30. Ah, perfecto. Por Bueno, eso va a tener que ser de otra forma ahí. si quiere le puedo compartir la grabación también. Sí. Ah, ya, pues ahí te lo agradeceríamos. Sí. Sí, sí, ahí la Eso. puedo compartir. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo, algún comentario, alguna pregunta? Gracias, Isabel. Ujú. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, por acá quedo cualquier duda, ya tienen los datos como para contactarse y les agradezco primero que sean papás tan pro, porque no todos enganchan con este tipo de actividades. A veces también hay chiquillos que parecen tenerlo muy claro, pero después no necesariamente es así, o a veces están siguiendo el legado de la familia o lo que se espera de ellos. Entonces, ojo también, verifiquen, vean si realmente es así o no, porque a veces uno por presiones, factores externos, se siente que debe cumplir con un cierto mandato que a veces uno puro se lo imagina. No, no es cierto, pero hay que chequearlo. Así que bueno, gracias por su presencia el día de hoy y bueno, nos estamos viendo ojalá en un futuro. Que estén muy bien. Gracias, Gracias. Laura. Buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias Muchas por todo. Buenas gracias. noches. Hasta Chao. luego. Gracias. De nada. Chao.